Hola, hola, gamers, simers, aviadores, pilotos de la virtualidad, entusiastas de la aviación, turistas digitales, por supuesto, y todos aquellos interesados en este fantástico mundo de la simulación y particularmente con Flight Simulator, en este caso 2024. Bienvenidos a su canal de simulación y JSIM con ustedes el día de hoy desde un aeropuerto que me encanta, me parece de los más bonitos que tenemos actualmente disponibles. Estamos en esos momentos en Adolfo Suárez, Madrid Barajas, y vamos a estar haciendo un vuelo por instrumentos a una ciudad cercana, la bella Valencia también, y vamos a estar viendo esta aeronave A321LR Long Range. Después durante crucero les voy a estar mostrando un poco de qué se trata esta aeronave, cuáles son sus diferencias frente al NIO y esto. Y bueno, vamos a entrar en materia, vamos a revisar un poco cómo funciona esta aeronave, vamos a tratar de hacer el vuelo. Sí es cierto que existen actualmente diferentes problemas dentro del simulador, corrigieron algunos de ellos, debería decir yo. Sin embargo, creo que algunos otros permanecen. Y esta aeronave, que es de Inibills, de las nuevas que sacó Inibills, pues debo decir que es de las que tal vez tiene menos problemas en estos momentos. Así que vamos a verlo. Hemos tratado de hacer con otras aeronaves. El 737 MAX queremos hacerlo, pero está todavía muy complicado poder lograr un vuelo completo. Y el A330 también me ha pasado algo similar. Esperemos a ver si puedo solucionar algunos problemas para que tengamos un tutorial sobre esa increíble aeronave. Muy bien, vamos a arrancar. Entonces, bueno, como siempre, los invito a que se unan al canal, comenten, apoyen, den like. El canal sigue creciendo. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, gracias a todas las personas que están en constante contribución, aportes, comentarios con el canal. Así que bueno, vamos a ingresar. Vamos a hacer el workaround. Yo en estos momentos tengo conectado un control de Xbox con el cual el movimiento es totalmente natural, así que pues es mucho más fácil. Sin embargo, con el teclado, les recomiendo un teclado. Creo que en la configuración por defecto para 2024 se van a poder desplazar con las teclas W, A, S, D, si mal no estoy, van a poder hacer este movimiento. Quiero que observen algo. Este aeropuerto es de los aeropuertos, creo que vienen de Lux o Premium, creo. Y vean el nivel de detalle que tiene, por ejemplo, este gate. Vean como estos plásticos que se adhieren aquí al fuselaje. Obviamente los servicios de tierra están mucho mejor. Esta parte de arriba del aeropuerto, la verdad es que se ve bastante, bastante bien. Voy a tratar de mostrarles rápidamente aquí en modo cámara. Vista libre. Bueno, primero vamos a terminar primero la inspección para poder mostrarles un poco más. ¿Ok? Así que vamos rápido. En esta aeronave, en las aeronaves de Inibills, es súper, súper clave quitar esto, quitar este shock, estas calzos de acá, porque hay problemas desde el IFB nativo de Inibills con la desactivación de los shocks desde el IFB nativo de Inibills, ¿ok? Pueden darse cuenta, CFM LIP 1A, esos son los tipos de motores, vamos a quitarlos acá. Y creo que en este caso esta aeronave creo que no tiene más protecciones. Aquí normalmente vamos a encontrar en otras aeronaves los de los pitot, sensores. Acá podemos ver el detalle impresionante que tiene, por ejemplo, la conexión de la GPU del tren de aterrizaje delantero. Y pueden darse cuenta de lo bien que está modelada esta aeronave. Muy bien, miren, aquí por supuesto están haciendo su LR, su long range, la promoción con el livery por defecto del A321. Dice que vuelan desde París hasta Nueva York.
Ok, vamos aquí a colocarnos. A esto me parece muy interesante como la cámara automáticamente se va agachando por los sitios más bajos. Vean, eso lo hace automáticamente Flight Simulator en este modo. Y bueno, más que impresionante cómo se ve esta aeronave. Ahora vamos a ingresar a cabina de mando. Aquí a veces es un poco tricky encontrar la forma en la que le podemos dar clic acá a la puerta para ingresar, pero vean, después de acercarse un poco y moverse y ajustarse, aquí ya sale, ¿ok? Ven, está iluminado y vamos a ingresar a la cabina. Muy bien, estamos en la cabina de mando en el cockpit y pues pueden darse cuenta de ciertos detalles interesantes. Vean, por ejemplo, todas estas texturas, la iluminación, todo esto que nos venía hablando el equipo de Asobo y Microsoft sobre las aeronaves en general en Flight Simulator 2024. Pues bien, en esta aeronave debo decir que se ve bastante bien. Ese azul gris característico de la familia A320, por supuesto. Por supuesto aquí tenemos a nuestra copiloto, nuestra primera oficial. Tenemos por acá, debo decir que esta aeronave, tal vez lo único que he notado es que sí tiene un tema como en el rendimiento porque tiende a ralentizarse un poco los movimientos, ¿ok? Pero bueno, vamos a tratar de ver, miren, acá tenemos una cabina, este es esta es una aeronave de pasillo estrecho, solamente un pasillo por supuesto, o de fuselaje estrecho más bien, un solo pasillo, con por supuesto dos hileras de asientos, pero vean, vamos a poder darnos cuenta que tenemos aquí unos detalles muy bonitos, muy elaborados. Yo tengo actualmente la configuración, estoy en estos momentos en PC y mi configuración en el computador está más o menos entre la gran mayoría es alta y algunos otros ultra. Pero bueno, vean, acá por ejemplo esta vista, vean, aquí está todo el overhead panel, el panel superior completo. Ahora tenemos un nuevo elemento que es un panel radio. Ese es el del observador y por acá vamos a tener el del primer oficial. Aquí está, o más bien el del capitán y el del primer oficial. Pero bueno, la aeronave está bastante bien. Con esta aeronave y con las aeronaves que tengan IFB integradas, como en este caso de esta aeronave, vamos a tener que tratar de decidir cómo vamos a estar manejando los servicios de tierra, el combustible, masa, centro de gravedad, etcétera, porque actualmente algunas de las funcionalidades entre la IFB, que es la IFB por defecto para todas las aeronaves, pues va a entrar en conflicto con esta IFB, que es la por defecto, en este caso de Inibills. Seguramente debe pasar lo mismo con otras aeronaves tipo PMDG o incluso las aeronaves de, por ejemplo, Phoenix. Aún no lo he revisado, pero creería que ellos no han llegado todavía a este punto. Muy bien. Vamos a cargar el plan de vuelo. Ah, bueno, les cuento algo. Esta aeronave, cuando carga, yo tuve problemas con la frecuencia de radio. ¿Qué pasaba? Que por más que activaba acá el radio y no podía comunicarme con torre, una opción, una solución que he encontrado temporal es que enciendo la aeronave, trato de comunicarme, envío el plan de vuelo desde acá, de aquí envío el plan de vuelo con ATC y reinicio la simulación. Es decir, le doy escape, reinicio y se me reinicia esta simulación. Es decir, no hay que salir del simulador, solamente del vuelo libre, ¿no? Y me cargó perfecto, me está funcionando perfecto la radio por si llegan ustedes a tenerlo. Aquí lo que hemos hecho es cargar este plan de vuelo que ya lo hemos creado en el planner. Si ustedes todavía no saben cómo usar el planner en el canal, existen dos videotutoriales. Hace poco sacamos uno súper completo que pueden tratar de utilizar. Pero cargamos este y es lo que tenemos aquí.
Vamos a colocar acá, bueno, ahorita una ruta alternativa. Creo que teníamos por acá a ver, podemos colocar inclusive el mismo Madrid. Puede ser, o miremos a ver si podemos colocar, a ver, yo creo que tenía por acá el aeropuerto alternativo. Voy a mirar aquí en Simbrief. Ah, el alternativo es Lepa. Ok, claro. Lepa, Palma de Mallorca. Muy bien. Ahora, vamos a comenzar por acá. Ahora les muestro cómo seguimos con esta EFB, pero vamos a cargar acá lo primero. Entonces, opciones. No se olviden de colocar su SimBrief ID y sobre todo no se olviden de hacer los ajustes del throttle. Recuerden, idle, climb, maximum continuous thrust, toga, en esencia son estos cuatro detent. Aquí está en idle, yo voy a asegurarme que esté en idle. Aquí en este punto es climb, aquí en este punto es flex y aquí es toga. Asegúrense siempre que tengan el click, que tengan el sonido. Por ejemplo, escuchen. ¿Ven? Ese sonido. Entonces, si voy a hacer el idle ahí, si voy a ajustar el climb ahí, si voy a ajustar el máximo continuous thrust ahí y el toga, por ejemplo, ahí, ¿ok? Ahora, yo estaba teniendo un problema con las aeronaves de Inibills y es que se me apagaban. Al parecer lo he podido solucionar deshabilitando o más bien desmapeando otras palancas o otros botones que tenía en el mismo mando que estaban haciendo la misma funcionalidad de palanca de gases y al parecer ya no está pasándose, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta por si se les ha venido presentando. Muy bien, entonces vamos a jalar el plan de vuelo de SimBrief. Pueden darse cuenta, Madrid, Valencia, tenemos esta información aquí. Acá está la información operacional, no voy a entrar en detalles de ella. Y en los servicios de tierra, aquí vamos a tener que comenzar a revisar cómo los vamos a manejar. Si lo vamos a manejar desde la tablet, por ejemplo, bueno, una parte se puede manejar desde acá con esta opción de rendimientos de vuelo, masa y equilibrio. Aquí cargamos los pasajeros, combustible y carga. Pero también, por supuesto, desde el ATC voy a mostrarles más o menos cómo me está funcionando a mí. Así que estén atentos. Muy bien, voy a sintonizar el peso. Esto lo voy a hacer inicialmente con la aeronave apagada. Ahorita vamos a estar haciendo esto ya. Vamos a comenzar a transferir esta información a la aeronave encendida. 67914, esta información es importante, 67914, porque voy a venir acá y lo voy a colocar. Yo voy a despegar por la 36, sincronizo viento y el payload 67914. Acá dice kilogramos, en algunas otras aeronaves más grandes va a notar que aquí dice toneladas, así que ténganlo en cuenta. Muy bien, 67914 y voy a decirle calcular. Y miren, aquí tenemos los cálculos y ahora vamos a venir a enviar esa información al FMGC. Pero por supuesto aún no, ¿ok? Ok, vamos entonces a mirar, a hacer rápidamente. Pudiéramos hacer todo el proceso con esta aeronave y hacerlo desde aquí, con las listas de verificación, cada uno de los checklists. Mi recomendación es que si tienen el tiempo suficiente, lo hagan, con eso aprenden más de la aeronave, de sus procesos, etcétera. Pero en aras de no hacerlo tan largo, vamos a tratar de hacerlo de una manera más, digamos, más expedita, ¿ok? Ahora, vámonos, voy a cerrar temporalmente esto y voy a revisar. Entonces tengo parking brake, flap spoilers abajo, flap cero y voy a revisar aquí rápidamente algo súper importante. Las escobillas o los wipers del glare shield del windshield, perdón, están apagados. Esto es súper importante porque en el momento que se enciende la aeronave, que se energiza y el windshield está sucio, tiene polvo o piedrilla o algo así, puede rayarlo, ¿ok? Así que se evita y vamos a comenzar con el proceso. Entonces, batería 1,
Esperamos ahí un poco, battery 2. Y tenemos external power por defecto, ya lo vieron ahora en la inspección que teníamos ya conectado. Y esto creo que es por ser una aeronave de Inibills, ya lo tiene por defecto. Voy a decirle external power y comienzo mi proceso. Entonces, luces de emergencia armadas, no fumar, auto, seatbelts auto, strobe auto. Vamos a darle oxígeno a la cabina y vamos aquí a alinear los ARDs, NAV 1, IRDs 1 a NAV, IRDs 2 a NAV, IRD 3 a NAV. Muy bien. Van a darse cuenta que la aeronave está haciendo su self-test, está alineándose. Aquí van a darse cuenta que se va a demorar un poco mientras se alinea, pero quiero que por un momento escuchen el sonido de la aeronave. Ahí está la aeronave en baterías. Muy bien, y vamos a ver, vamos a encender, bueno, más bien, vamos a esperar un poco. Pueden darse cuenta de lo que les mencionaba, esto es nuevo en esta aeronave. Este es el Digital Radio y aquí tenemos una cantidad de opciones para navegación, para transponder, etcétera, etcétera. Aquí tenemos toda esa información. ¿Ok? Bueno, veamos. Recordemos aquí tenemos unos descansapiés. No recuerdo si aquí tenemos como la... No, parece que no. La que se extiende. No. Ok, pero miren, tenemos unos detalles bastante bonitos, ¿no? En esta aeronave. Ok, vamos a cerrar acá. Miren, todo el tema de fusibles. Por supuesto, todo esto no está activo, pero vean, está la verdad bastante bien. Acá tenemos los que nos protegen del sol. Y muy bien, entonces Air in a line 4 minutos. Recuerden que si quieren, vean ahí tuvimos un poco de freeze. Recuerden que aquí se pueden también colocar las opciones de alineación align time real. Voy aquí a moverlo a fast a ver si tenemos la opción de que se mueva un poquito más. 3 minutos. A lo instantáneo, lo necesito rápido. No, aquí va a tomar un poco de tiempo. Muy bien, dejémoslo aquí en fast mientras tanto. Y recuerden que esta aeronave podemos controlar con el tiller esto y los pedales. Por alguna razón, este movimiento me está también gestionando los pedales. Normalmente debería ser con no, debería ser independiente a los pedales. Creo que si lo dejo en yes, inclusive los mueve, miren. Entonces lo ideal sería que fuera no, si tienen una forma de controlar el timón de proa, se llama esto. Muy bien, veamos nuevamente aquí dashboard. Seguimos en alineación, vamos a, mientras tanto, a proceder a encender el APU. Entonces APU, presionamos, contamos 1, 2, 3 y ya podemos presionar aquí y vamos a venirnos acá al ICAM status. Vea, ya tenemos alineación, ICAM status, y vamos a ver el progreso, por supuesto, del APU. Acá tenemos 4.480 kilogramos. Si nos devolvemos aquí al EFB, veamos cuánto teníamos en combustible: 4.483. Vámonos acá. Muy bien, flap open. Muy bien. Creo que por acá ya hemos tenido una primera comunicación del ATC.
correcto, vean, ya teníamos aquí, dice a 230, a 23.000 pies, entonces voy a activar aquí Flight Director, Constraint, aquí tengo que ahorita venir a ajustar esto en modo Manage, porque por defecto están como si hubieran sido seleccionados manualmente. Bajar aquí 23.000. Y con esta aeronave, bueno, ahorita lo vamos a estar viendo, voy a colocarle un vertical speed de 2000 porque con esta altitud de 23.000 pies, la aeronave no lo está manejando tan bien los ascensos con VNAV, ¿ok? Muy bien, ya tenemos, creo yo, APU. Revisemos atrás. Vean, estos son de los problemas que estamos teniendo con esta aeronave, pero es curioso porque al parecer es solo con esto, o bueno, o al menos hasta ahora, solo con esta aeronave. Pero miren, aquí tenemos ya salida de gases calientes. Muy bien. Bueno, voy a aprovecharles y les voy a mostrar Valencia, Madrid, Barajas. Entonces, venimos acá, vista libre, y voy a subirme con los botones E, pues la vista de dron, pero puedo girarme para allá. Miren, W, vamos a bajar con esta, pero miren, por ejemplo, la torre, súper, súper detallada. Vean, es más, creo que tenemos aquí unos espacios, vean, está súper, súper bien. Y todo el aeropuerto realmente está bastante, bastante bonito. Miren, súper interesante, ¿no? Vamos aquí a restablecer posición. Y vamos con la cámara del piloto, restablecer posición. Muy bien. Ok, ya tenemos aquí actualizado. Vamos aquí entonces al ESB, o más bien al MCDU. Clear, vamos a limpiar todos estos mensajes. Clear, clear, clear. Y como tenemos conectado el SimBrief ID, vamos a ir a init request. Automáticamente se va a llenar el plan de vuelo con la página inicial y también con el flight plan. ¿Ok? Véanlo. Vamos a seleccionar la salida y la llegada, que esas no están seleccionadas. 36L es la pista de salida y la salida normalizada es NAN de 3. Vean, acá está. Non insertar. Y la llegada, que esto puede ser en el aire, por supuesto, pero vamos a definirla de una vez como la ILS Yankee 12 sin star insert. Pueden darse cuenta que tenemos unas discontinuidades, no podemos borrarlas directamente. Normalmente aquí recibiríamos vectores, pero lo que voy a hacer es decirle clear, ahora sí al anterior, y ahora sí puedo borrar la discontinuidad. Y creo que por acá tenemos otra manual. Si ven, estos son vectores. El ATC nos brinda algunos vectores manual y borrar. Muy bien, ahora si yo vengo acá y presiono Flight Plan y me voy acá un poco, aquí, muy bien, vamos a colocar esto en plan. Voy a colocarle acá esto. Vean. A ver, creo que aquí tenemos un tema de la salida. Vamos a revisarlo bien. Este debería ser como así. Vamos a revisarlo bien. Voy a quitar de acá el speed, perdón, el heading. Clic derecho y clic izquierdo que quede en Manage. Vamos a ver si este se puede, todavía no. Vamos a revisar algo en el plan de vuelo acá. El MD, salida por la 36L con salida NAN de 3
Y revisemos si tengo acá, no recuerdo si es Pina 3. Revisemos vamos a revisar el plan de vuelo, que creo que lo tengo aquí disponible. Ah, de hecho les quiero mostrar. He logrado instalar el plugin de SimBrief en el EFB. Después les voy a estar mostrando cómo se puede hacer, pero véanlo. Aquí está SimBrief. Si yo le digo ver, me va a traer el plan de vuelo que yo ya he redactado. Y es NAND 3 Nando. Entonces ya dijimos NAND 3 Nando. NAND 3 Nando. Insertar y veamos a ver si tenemos. Ok, ahora sí está bien. ¿Ven la curva que les decía? Voy a cerrar acá. Voy a cerrar acá. Miren, esto es el plan como quería mostrárselos. Entonces vean, vamos aquí a 1, 2, acá. Entonces, si lo recorremos, pueden darse cuenta que tenemos las restricciones, los nombres de los waypoints. Miren, y ahí está Valencia, por acá queda el mar. Y bueno, presionamos Flight Plan nuevamente y dejamos en ARC, vamos a dejarlo en 20 para tener una mejor o un mejor control de nuestra salida, y seguimos con el EF, con el MCDU. ¿Qué debemos colocar? RadNav, bueno, las frecuencias, esas son automáticas, creo que no se pueden cambiar, así que es de las cosas que están cambiando, pero o las cosas que están pendientes por solucionar, pero el ILS automáticamente se ajusta cuando ya estemos en el vuelo. Ahora, Fuel Prediction, voy a darle clic acá, va a traer automáticamente el Zero Fuel Weight y el centro de gravedad. Muy bien. Y aquí en Performance voy a ir otra vez a el EFB de Inibills y voy a decirle al cálculo que se hizo de rendimiento que lo envíe esta información, la envíe al MCGS. ¿Ok? Entonces, vean, tenemos acá la información, confirmar datos de despegue y listo. Clear. Muy bien. Y aquí en Prog voy a colocar solamente el aeropuerto de destino, Lima Echo Victor Charlie. Y la pista que vamos a estar aterrizando es la número 12. Muy bien, 153.3 millas náuticas a Valencia en rumbo 112 grados. Dejamos flight plan y estamos listos con la parte del MCDU. Y vamos a comenzar entonces a solicitar autorización, solicitar rodaje. Baraja suelo Airbus hecho Charlie. Bravo Papa November con Víctor preparado para el rodaje IFR. Airbus hecho Charlie. Bravo Papa November taxi toando el sorto frangue 36 Eleusin taxi by hecho Alfa Golf November Bravo. Pueden darse cuenta que en cuanto a la traducción en español aún tenemos muchas falencias. Traduce ahí como en un Spanglish, por decirlo de alguna manera. Va a que confirmar. Sin embargo, voy a mostrarles algo así súper rápido de los servicios de tierra, algo que no hemos hecho acá y que por alguna razón, no sé, después de la actualización no está funcionando muy bien, son los pasajeros. Los pasajeros normalmente se ven, ustedes los pueden apreciar por acá, caminando por el puente, llegando, abordando la aeronave. Así que voy a mostrarles solamente como varias formas de hacerlo, ¿no? Lo pudieran hacer desde aquí, desde ground, ¿cierto? Por supuesto también pudiéramos hacer todo el tema de cargo, el tema de combustible, etcétera, lo podemos hacer desde acá, pero vamos a hacerlo desde el EFB. Quiero mostrarles algo. Entonces, EFB, aeronave, atrás, bueno, rendimientos de vuelo,
Normalmente aquí se hace el llenado de pasajeros, de carga, de combustible y todo el proceso, digamos, como de reposteo acá. Claro, pero también ya, como se dan cuenta, era un poco lo que les decía al comienzo, yo ya he hecho la carga de combustible desde acá, precisamente porque SimBrief ya me tiene la información y la tiene lista. Acá me parece que aún tenemos algunos problemas porque miren, por ejemplo, vean los asientos, estos no son los asientos de una 321, ¿sí? Entonces tenemos aquí unos problemas y vamos a tratar de hacerlo entonces combinado. Aquí tenemos el ATC. A ver, ¿qué hicimos el ATC? Muy bien acá. Y voy a decirle a los servicios de tierra. Ah, bueno, es que ya he solicitado Claro, ya solamente me da opción de pushback. Vamos a ver si se puede hacer desde acá. Les quiero mostrar cómo se ve. Ground, door y toggle jetway. Entonces vean, aquí se están ajustando. Voy a cerrar un momento esto acá. Miren esta vista súper interesante y vean estos materiales. Por alguna razón no están funcionando los pasajeros. No sé si es en este aeropuerto, no sé si es por la combinación con esta aeronave. La verdad es que creo que en otro que lo intenté tampoco los vi, pero antes de la actualización sí los había visto por acá desfilando para subir al avión. Puede ser un tema también con el IFB, con esta parte de los asientos. No recuerdo si es con el llenado, con la carga acá. Veamos a ver, carga en aeronave. Puede ser, creo que de acá. Pero bueno, es interesante porque yo lo había visto funcionar solamente solicitando la extensión del gate. Bueno, revisaremos a ver qué está pasando, pero bueno, por ahora no nos impacta en nada más. Ya tenemos, digamos, la carga, el combustible. Aquí están los servicios de tierra. Pudiera pedir también, por supuesto, todo el tema de equipaje, etcétera. Sin embargo, vamos aquí a decir, ok, door toggle jetway. Y voy a cerrar acá en tránsito. Pueden darse cuenta que, vean, ahí se está desplazando. Y quiero que escuchen algo, a ver si lo podemos escuchar. Creo que no alcanzamos a escucharlo, pero es el cierre de la puerta. Vamos a ver nuevamente. Escúchenla abriéndose. Cerrándose. Perfecto, ahí está. Ese sonido es idéntico, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, ya hemos pedido el taxi. Vamos a quitar entonces acá parking brake. Vamos a colocar acá, ya tenemos combustible. Como ya tenemos combustible, vamos a colocarle, encender las bombas. Muy bien, vamos a colocar aquí beacon on, luces de taxi. Y ok, vamos a entonces a solicitar el pushback. Baraja suelo Airbus hecho Charlie. Bravo Papa November solicitando Pueden darse pushback. cuenta que estoy utilizando entre los servicios Airbus hecho Charlie. del ATC Bravo Papa por November tierra, pero solicitud de también pushback aceptada. con los del IFB, ¿ok? Muy bien. Aquí ya debe estarse acomodando el TOC. Mientras el TOC se acomoda, yo voy entonces aquí a decir acá cronómetro, como para tener claro cuánto tiempo llevamos en el proceso. Y vamos a colocar acá APU bleed. El APU bleed es lo que me permite poder encender
los motores. Ahora vean cómo se ve de bonito. Y quiero mostrarles algo que me pareció muy curioso, vamos a ver si lo hace. Y es que la aeronave automáticamente va a hacer el viraje. Vamos a ver si lo hace. Véanlo, yo no he presionado los menús de girar a la izquierda o derecha, sino que la aeronave está haciendo el viraje. Creo que está haciendo a través del autopilot, o más bien a través de mi primer oficial, porque lo tengo activo en las opciones generales del simulador. ¿Ok? Pero vean, aquí va y ahora se va a detener. Vean. Tal vez no muy preciso. Vean, aquí está la solicitud de mi primer oficial. Y vean, me dejo aquí. No, no tan bien, seguramente hubiera sido mejor por acá derecho. Voy a salir por la pista de acá. Y voy a colocar el parking brake. Ok, entonces estamos acá. Y parking brake. Ahora, muy bien. Vamos a proceder a encender motores. Entonces, ignition knob a start y engine 2. Motor número 2. Van a darse cuenta que comenzamos a tener aquí actividad. La temperatura de gases, N2, N1. Y voy a mostrarles afuera. La rotación ya de los motores. Pueden darse cuenta, miren, algo que distingue a estas aeronaves es como este borde así negro, parece que tuviera como gafas. Muy bien. Vamos ya cerca. Creo que llega a 19, creo, 19.7. Muy bien, 19. Ok, 2. Ahora vámonos con el 1. Y lo mismo, actividad, N2. Algo que me estaba saliendo muy extraño hoy son los QNHs. No sé si sea correcto. Veamos a ver. Vean, un QNH de 1040 está súper extraño. 1039 está bien, bien extraño. Si no, debería por supuesto aquí ajustarlo, ¿no? Veamos a ver si tenemos el ATIS. A ver qué nos dice el ATIS. Sistema automatizado de información. Barajas Airport Information Victor 22000 Wind calm. Visibility 9. Sky condition. Miren, Clear. bueno, 10.13. 150. The point. Muy bien, estamos 10.13. 10.13. ILS Whiskey Runway 3 to L and ILS Whiskey Bueno, Runway pueden darse 3 to cuenta L nuevamente Landing and departing runway 36. de la comunicación, cómo se escucha de chistoso. Pero bueno, listo, ya hemos encendido motores. Avail, perfecto. Entonces, paso número 1, Start Knob a normal. Número 2, APU Bleed Off. Número 3, APU Master Switch Off. Bien. Y vamos aquí a activar los spoilers. Flap 1 es la configuración en la cual hemos ajustado. Y vamos a hacer aquí el Flight Control Check, ¿no? Entonces, muy bien, a la izquierda todo neutral, a la derecha todo neutral, hacia arriba neutral y hacia abajo neutral. Y pedales, ruders, muy bien, todo muy muy bien. Y creo que teníamos un poco de pitch.
Creo que era uno. Vamos a ver si podemos aquí cuadrar. Ok, down. No sé si lo dejé ajustar. Up 02. Creo que es uno up. La verdad es que es muy sensible. Lo estoy haciendo con la rueda del joystick, pero está bastante sensible. Muy bien. Ahora, motores. Vamos a dejarlos acá. Y vamos a comenzar a rodar a pista. Ok, entonces, parking brake. Y vamos a comenzar aquí a girar. Claro, tengo que activar acá nuevamente modo uno para el capitán all, para el primer oficial all. Vean, aquí estamos teniendo ya movimiento. Vamos a probar el takeoff config. Auto brake, max, cabina check. Vamos a decirle acá avisar la cabina, tripulación y config listo normal. Y estamos aquí ya rodando de cara a pista. Vean. Esta es una aeronave, digamos, larga, esbelta. El control en tierra está siendo, la verdad, bastante fácil. He notado eso de las aeronaves de Inibils, que el control en tierra está siendo mucho más preciso, mucho más suave, más controlado que en Flight Simulator 2020, pero puede ser mi impresión. Bien, aquí estoy rodando con el impulso normal de la aeronave. O sea, el throttle está en idle, pueden darse cuenta, miren. Vamos a hacer este viraje y a colocar el TCAS que está pendiente. Vean, aquí ya me está avisando en el ICAM status. Pero vean, la verdad que muy bien hasta acá. Creo que la pista es por acá, si mal no estoy. Sí. Muy bien. Muy bien. Creo que tiene un poco de... no sé si sea un bug, no sé si sea algo que tengamos que solucionar, pero tiene un poquito de inclinación hacia un lado. Muy bien. Y vamos a detenernos por acá. Ahí está teniendo un poco de lag. Parking brake. Volvamos aquí a... Ah, miren. Autorización para despegar. Barajas torre de control Airbus hecho Charlie. Bravo Papa November preparado para salida IFR Rangua 36L. Airbus hecho Charlie. Bravo Papa November 2113. Clear for takeoff runway 36L. Bueno, nos han autorizado a despegar. Clear for takeoff Rangua 36L Airbus hecho Charlie. Bravo Papa November. Se escucha bastante chistoso la traducción. Pero bueno, vamos aquí a colocar algo que nos hace falta. Aquí en el menú ATC, vamos a colocar aquí Standby TRA, en modo TRA, aquí en modo auto y aquí en reportaje de altitud en on. Ya tenemos el squawk, así que ya no tenemos acá el avisito. Muy bien, entonces tenemos autorizado despegar.
Vamos a darle un poco de potencia, ahora sí. Parking brake. A ver si podemos alinearnos de la mejor manera aquí en la pista. Muy bien. Un poco de lag allí, pero insisto, parece que es la aeronave, porque con otras aeronaves no me está pasando. Vámonos aquí a alinearnos un poco, alinearnos, alinearnos un poco acá. A ver, acá un poco, muy bien. Listo. Entonces, vamos nuevamente a colocar parking brake. Y listo, vamos entonces a continuar. Tenemos speed brakes. Muy bien. Bueno, podemos utilizar las luces del logo. Y vamos entonces a despegar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Voy a quitar parking brake, a frenar, a llevarlo hasta, de hecho ahí ya está acelerado un poco. Voy a quitar el parking brake, freno, y voy a llevarlo a flex Maximus Continuous Thrust. ¿Vale? Muy bien. Aquí ya controlamos con los pedales. Yo le he bajado un poco el sonido a cabina y motores. Puede ser que por eso no se escuche tanto. 100 nudos. Ok. V1 y rotate. Vámonos para arriba. Wow. Allí el lag de la simulación me estaba jugando una mala pasada. Pero bueno, vámonos. Tren de aterrizaje arriba. Airbus Bravo Papa November, contacte con Madrid, salida en 131. 17 FIFE. Good day. Muy bien. 131. 17 FIFA Airbus Bravo Papa November. Sigamos Madrid salida Airbus del Charlie. viraje. Bravo Papa November está a 3000 pies ascendiendo a FL230. Airbus Charlie. Bravo Papa November Madrid salida QNH 1013 contacto radar con Vamos a colocar los thrust levers en climb. Ya estamos por encima de slats. Y vamos a colocar autopilot. A ver, autopilot. Ahí hubo como un movimiento que se estabilizó la aeronave y el autopilot se deshabilitó. Y estamos ascendiendo, vamos a colocarle acá a 2000 porque el ascenso, clic derecho y botón central del mouse, pueden darse cuenta como el ascenso ya iba en modo loco. Ese no es el ascenso correcto, o el perfil de ascenso para esta aeronave. Hasta luego, Barajas. Vean cómo se ve bien la aeronave. Vean el viraje.
Y bueno, aquí ya vamos a subir un poco el rango de visualización. El terrain acá creo que aún no está funcionando. Creo, me da la impresión, no lo he visto funcionando correctamente. El radar de clima no estoy muy seguro. Creo que tampoco lo he visto. Muy bien, 10.000 pies. Tripulación 10.000 pies, vámonos. Y, ok, podemos aquí liberar si queremos a los pasajeros. Airbus Bravo Papa November contacte con Madrid Centro en 118. To 7 FIFE. Good day. Paso a 118. To 7 FIFA Airbus Bravo Airbus Papa Echo November. Charlie. Bravo Papa November Madrid Centro QNH Escuchen ahí el 101 tema traffic de tacto. los ATCs están en modos diferentes. Mezclan español e inglés de una manera muy chistosa. Eco es hecho. Pero bueno, son cosas que debe ir solucionando el equipo de Asobo y Microsoft en la medida, digamos, del tiempo esperaría pronto. Bueno, aquí podemos, mientras ascendemos, podemos dar una inspección a los sistemas, bleed, presión en cabina, vean aquí está todo el tema de presión en cabina, todo correcto, pack 1, pack 2, 1370, electricidad, batería 1, batería 2, 29 voltios, generador del motor 1 y generador del motor 2 también correctos, hidráulicas, los sistemas hidráulicos que son green, blue y yellow. Por acá está el RAT, creo que esta aeronave aún no tiene RAT, que es una turbina externa que se despliega en caso de emergencia. Creo que, no recuerdo si el Phoenix lo tiene implementado, creo que sí. Combustible, fuel on board, vean aquí está el consumo de combustible, los tanques. Esta aeronave, bueno, por acá tenemos ya el QNH. Pasémonos, vean, a estándar, clic derecho, clic izquierdo, clic derecho y central. Muy bien, estándar. Esta aeronave LR, Long Range, la evolución que tuvo es que, por supuesto, puede alcanzar alrededor de 4.500 millas náuticas. Creo que tiene un techo de servicio de 39.000 pies y algo. Y claro, ¿cómo hicieron para aumentar el rango? Le hicieron un poco más larga la aeronave también, pero incrementaron el número de tanques de combustible centrales. Con eso puede almacenar más combustible y tener más, digamos, una capacidad o una independencia de vuelo, una capacidad de distancia más amplia, ¿ok? Vamos a colocar aquí este modo. Vean, estamos yendo por acá, dimos esta vuelta. Y aquí no queda más que ya monitorear el vuelo, llegar a crucero, por supuesto, a 23.000 pies, observar la hermosa vista de esta zona de España. Vean. Muy bien. Vean la representación gráfica del Navigation Display con sus nomenclatura de los waypoints, las restricciones, modo de radar, dirección de vientos, ground speed, el tiempo que falta para el siguiente waypoint
Y el Primary Flight Display, pues, con sus modos aquí en el FMI, modo Speed, Vertical Speed 2000, modo nav y piloto automático número 1 con Flight Director y Auto Throttle. La velocidad de Mach. Y hasta aquí digamos que digamos correcto con algunos temas que tuvimos que ajustar, como la Vertical Speed. Vamos aquí a activar los VORs a ver si ellos están funcionando, si mal no estoy. Los identifican, podemos verlos, pero creo no podemos cambiar la frecuencia acá. Entonces, por ejemplo, no sé, 110.5 por decir algo. Vean, no cambia, pero ya automáticamente ya ha jalado la frecuencia del ILS de Valencia, ¿ok? Bueno, voy a dejar el vuelo hasta acá y nos vamos a ver ya cuando estemos en una parte de crucero y próximos al descenso para que vean, digamos, esta parte importante de el vuelo en esta aeronave A321LR Long Range, Airbus A321LR Long Range de Inibills en Microsoft Flight Simulator 2024. Así que nos vemos en breve. Hola, estamos ya próximos al descenso, de hecho ya la TC nos dio el descenso, pero vamos entonces a tomar la información de acá. Entonces, tenemos aquí una discontinuidad, vamos aquí a borrarla nuevamente, no sé por qué teníamos esa discontinuidad. Muy bien, entonces vámonos aquí a Performance, a Next Phase y QNH. Vamos a llenar esta información. Entonces tenemos que el QNH, yo creo que ese QNH no está correcto. Vamos a colocar el mismo que teníamos ahorita, que era 1013, creo. Temperatura 14 grados. Magnitud y vientos tenemos, actualicémoslo nuevamente a ver, 210 3 nudos. Y los mínimos barométricos vamos a tomarlo de acá, de la carta. Por supuesto, vamos a venir acá a la aproximación ILS, veanlas, acá están. Esto es de las funcionalidades más interesantes que ha sacado el equipo de Flight Simulator. Entonces tenemos 450 y debemos estar aquí más o menos, creo que es a 3000 y 450. Ok, entonces 450 y 3000. Vamos aquí a clic derecho, clic izquierdo, comenzamos el descenso. Ahí estamos descendiendo en modo VNAV. Vamos a ver qué tan bien nos va. Ahí ya me está diciendo el ATC que qué pasa, descendamos. Vean, los motores, se reduce la carga sobre los motores, casi en ralenti, y comenzamos el descenso. Voy a quitar aquí estas radioayudas. A ver, veamos. No sé si es mi impresión, pero siempre que veo la aeronave de esta forma la veo como curvada aquí. No sé si es mi impresión. No sé si es un efecto de mi pantalla o qué, pero así no, por supuesto. Pero bueno, estamos descendiendo a 2350. Creo que es una buena tasa.
una buena tasa de descenso. Y por supuesto siempre podemos ayudarnos de los speed brakes. Maintain present heading and altitude. Expect vectors ILS runway 30 approach Airbus Bravo Papa November. Madrid Centro Airbus Echo Charlie. Bravo Papa November request Vean lo destination interesante, change yo to he Valencia. ajustado a 3000. Sin embargo aquí me está diciendo a 3600, que es la, veamos, la restricción que está acá. ¿Ven? Airbus Echo Charlie. Bravo Papa November cleared to Valencia Airport as filed. Squawk 5044. Airbus Bravo Papa November readback correct. Al final del aterrizaje voy a mostrarles algo que yo he hecho con la configuración de los controles. La verdad es que la configuración de los controles nos ha dado bastantes problemas, debo decirlo. Pero he decidido generar perfiles por, digamos, por aeronaves para los tres, para todos los controles que yo tengo. Entonces, yo tengo cuatro mandos, o tres mandos más bien, teclado, y tengo para cada uno un perfil de, en este caso, airliners, generales o jets. Creo que es la forma mejor que se pueden controlar las asignaciones de las teclas, de los botones, de las funciones y no tener, digamos, inconvenientes. Voy aquí, ya vamos a llegar a este punto. Quiero reducirlo a 40. Airbus Bravo Papa November readback correct. Radar contact 15,900 feet. Speed QNH brakes. 101 tree. Continue to Charlie Lima Sierra following heading 105. Resume on navigation. Recuerden que por esto se llama auto thrust. La palanca de gases se queda básicamente en la misma posición, pero por debajo, o más bien automáticamente la aeronave está gestionando la potencia, la energía que necesita, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en los Boeing, speed brakes, voy a colocarlos, cerrarlos. Mientras que en los Boeing, por ejemplo, ya es auto throttle y van a poder ustedes darse cuenta, por ejemplo, en un 737 MAX o en cualquiera de los de PMDG que esta palanca de gases continuamente se está moviendo, ¿no? Precisamente por lo que es un auto throttle. Muy bien. Airbus Bravo Papa November, you are 52 miles west. Maintain present heading and altitude. Expect vectors ILS runway 30 approach. Ahí tenemos una diferencia con el ATC. La pista que yo envié fue la pista 12, si mal no Madrid estoy. Centro Airbus Echo Charlie. Bravo Papa November requests destination change to Valencia. Airbus Echo Charlie. Bravo Papa November is cleared to Valencia A Airport ver. as filed. Squawk 5044. Veamos acá, flight plan. Airbus Echo Claro, Charlie. vean, Bravo ILS Papa 12. November cleared to Valencia Airport as filed. Squawk 5044. Pero bueno, sigamos con el plan. Vamos a aterrizar por la pista 12. Airbus Bravo Papa November readback correct. Radar contact 12,400 feet. QNH 101 tree. Continue to Charlie Lima Sierra following heading 105. Esta nueva interfase del compás me parece muy interesante porque nos está mostrando información de ruta, de radioayudas, rumbo, curso. Bravo Papa November, you are 46 miles west. Maintain present Esto es totalmente nuevo, ¿no? Expect vectors ILS runway 30 approach. Maintain present Muy heading bien. and altitude. Expect vectors ILS runway 30 approach Airbus Bravo Papa November. Vamos a ver, aquí Madrid está Centro Airbus Echo reduciendo Charlie. velocidad, Bravo Papa November would like to change destination to Valencia. o más bien está Airbus reduciendo Echo Charlie. la tasa de Bravo Papa descenso. November is cleared to Vamos Valencia a tratar de Airport as filed. manejarlo acá. Squawk 5044. No estoy muy seguro que sea la Airbus Echo correcta Charlie. para el Bravo VNAP. Papa November cleared Como to les digo, Valencia en el Airport ascenso as molesta filed. bastante, en el descenso Squawk no. 5044. Sin embargo, voy a estar Airbus Bravo Papa seguro November readback correct. y voy a Radar colocarle aquí contact 10,900 feet. 1600 QNH tasa de descenso. 101 tree. Continue to Charlie Lima Sierra following heading 105. Resume on navigation.
Continue to Charlie Lima Sierra following heading 105, resume on navigation Airbus Bravo Papa November. Recuerden que se pudiera hacer un cálculo, Airbus Bravo Papa November hay una aritmética 40 sencilla miles para west. calcular esto y la Maintain distancia, present inclusive heading esa and misma altitude. velocidad, Expect vectors pero ILS en runway, esencia tree es, zero approach. estoy a 10.000 pies, necesito estar a Maintain 3.600, present heading and altitude. son Expect vectors más o ILS menos runway 7.000 30 pies, approach 7 por Airbus 3, Bravo Papa 21, November. 21 Madrid millas Central náuticas Airbus antes Echo debería Charlie. estar Bravo descendiendo, Papa que es November would más like o to menos lo que change estamos teniendo destination to aquí, ven, Valencia. con una Airbus tasa Echo más o Charlie. menos entre Bravo Papa November is cleared to 1800, Valencia Airport 1600, as filed. 1500. Squawk 5044. Pero existe una aritmética Airbus más Echo Charlie. exacta Bravo para ello, Papa ¿ok? November Así que cleared la to pueden Valencia consultar. Airport as filed. Squawk 5044. Airbus Bravo Papa November readback correct. Ya Radar estamos contact sobre 10.000 9,400 pies, feet, QNH entonces 101 tree. asegurémosle a los, Continue to a operate los following heading pasajeros 085. y luces. Continue to opera following heading 085 Airbus Bravo Papa November. Airbus Bravo Papa November contact Con Barcelona Centro in 119er. Muy bien, estamos ya a un poco más de 30 millas náuticas. Paso 119er. For 5 Airbus Bravo Papa November. Puedo aquí Barcelona Central ir Airbus Echo reduciendo un Charlie. poco Bravo Papa November is esta passing tasa de descenso. 8,500 feet climbing FL230. Miren, para más o menos dar por aquí, según los Airbus cálculos Echo de la Charlie. aeronave, Bravo Papa November Barcelona Centro QNH 10 tree contacto. Radar continua ATO opera. 20 millas náuticas. Airbus Vean Bravo aquí. Papa November U are tree 2 miles northwest. Maintain Por acá present está el aeropuerto. heading and altitude. Expect Y acá vectors está ILS runway el mar. 30 approach. Este aeropuerto tiene una aproximación bastante bonita, que es por la pista 30, es decir, hay que dar toda la vuelta y entrar por esta pista, en esta dirección. Barcelona Central Airbus Echo Charlie. Bravo Papa November requests destination change to Valencia. Airbus Echo Charlie. Bravo Papa November is cleared to Valencia Airport as filed. Squawk 5044. Bueno, el ATC está bastante invasivo. Airbus Echo Charlie. Bravo Papa November cleared to Creo que aquí Valencia me Airport as está filed. dando otra Squawk información. 5044. Voy a cambiar esta Airbus frecuencia Bravo de Papa, ATC November readback correct. aquí por Radar VHF. contact 7,100 feet Vamos a QNH colocar 10. esta swap. Sí, la verdad. Airbus Bravo Papa November readback correct. Radar contact 6,900 feet QNH 101 tree. Continue to opera. Following heading 115. Resume on navigation. Muy bien. Continue to opera following heading 115. Proceed on course Airbus Bravo Papa November. Es como si el ATC en este momento Airbus estuviera Bravo Papa enviándome November, you are 27 miles otro northwest. plan de vuelo. Maintain present heading and Vamos a altitude. ver si Expect puedo vectors cambiarlo. ILS runway 30 approach. 119,999. Barcelona Central Airbus Echo Charlie. Bravo Papa November would like to change destination to Valencia. Stand by Airbus y cambiémoslo. Airbus Echo Charlie. Bravo Papa Oh. November cleared to Valencia Airport as filed. Squawk 5044. Y si colocamos el VH, Airbus Bravo Papa November. vamos a apagarlo acá. Airbus Bravo. Continue to opera following heading 115. Proceed on course Airbus Bravo Papa November. Airbus Bravo Papa, November contact Con Valencia approach in 119er. 075. Good day. Bueno, creo que es el ATC. Paso 119. El primer oficial me está 075 cambiando Airbus las Bravo Papa November. frecuencias. Bueno, vamos a concentrarnos ya en el aterrizaje. Vamos a colocar acá el QNH para esto, 1013. La pista está por acá. Vean que la aeronave está gestionando automáticamente la velocidad. Ya ha ido reduciendo. Ya estamos a poco más de 15 millas náuticas. Vamos a colocarlo acá y motores, engine. Veamos aquí algo, creo que en la carta de navegación, más bien en la carta de aproximación, estamos a 6000, el go around, así que ahorita lo colocamos a 6000.
Ya por acá creo que puedo activar el landing system. Veanlo, aquí ya está con la identificación y todo. Estamos un poco por debajo. Vamos a colocarlo acá en 3500 pies. 3300. Bueno, 2800. Ya podemos colocar flap 1. Vamos a extender speed brakes. Por acá ya viene el glide slope, veanlo. Entonces aquí tenemos ya el localizer interceptado. Lock. Up 2. Gear down. Muy bien. Ya casi en el localizer. Punto de flap. Flap 3 estamos ya y activamos el modo approach. Vean, Cat 3 single. Y la aeronave comienza a descender automáticamente por ILS. Voy a colocar aquí flap full. Y vamos a colocar aquí la altitud de go around 6000 pies. Por si debemos abortar. Y vamos a decirle a la cabina, tripulación próximos a aterrizar. Vean la velocidad totalmente gestionada por la aeronave y eso está funcionando de manera correcta. Vamos aquí a colocar el landing system. Estamos alineados. De hecho, tengo curiosidad si nos funciona el auto landing. Así que vamos a activar AP2. 1000. Cat 3 Dual. Interesante. Speed brake. Por supuesto, grandes saludos a toda la comunidad que nos sintonizan desde España. Por acá alcanzamos a ver las luces PAPI, dos blancas, dos rojas, estamos centrados. Muy bien. Vamos a ver cómo nos termina de ir con el aterrizaje. Landing inhibit o inhibit. Venga.
300 pies. Vamos a ver, seguimos en Autopilot. Las condiciones son perfectas para un aterrizaje, pero quiero ver hasta dónde nos va con el Auto Landing. Aquí ya nos estamos desviando un poco. Vamos aquí a desactivar el Autopilot. Minimum. Vamos acá a ver. 50, 40, 30, 20. Retard. 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 Bien. Y vamos a activar los reversores. Miren. Ahí están los reversores activos, véanlos. Muy bien. Vamos a desacelerar aquí. Desactivamos los reversores. Y vamos a salir de pista porque nos frenamos sobre la misma. A ver. Muy bien, speed brake on. Ok, vamos a salir aquí por este lado. No voy a llevarlo hasta el gate a mostrarle cómo se apaga. De hecho, tenemos varios tutoriales en el canal de A320 de Inibills, el A320 Neo. Exactamente igual aquí hasta este punto. Sin embargo, quiero mostrarles algo que tengo a nivel de los controles. Vamos a ver. Acá. Ok. Vamos a ubicarnos por acá. Y voy a mostrarles algo que creo les va a interesar. Entonces voy aquí a colocar parking brake, el freno de estacionamiento. Y bueno, lo primero que quiero mostrarles es, vean cómo se ve la aeronave, las alas con flaps, slats extendidos. Ok. Y lo segundo que quiero contarles es rápidamente esto aquí en la configuración. Voy a irme aquí a la configuración y cómo he venido afrontando el tema de los controles. Entonces, por ejemplo, para teclado yo he creado un perfil que se llama General Airliners, para todas las aeronaves que son airliners. Lo mismo para el Velocity One Flight Joke. Miren, para el SciTech también. ¿Por qué? Porque me di cuenta que hay que tener en cuenta que muchos de los controles que se ajustan acá pertenecen o a controles generales o a controles de aviones e incluso a veces específicos de la aeronave. Y estaba teniendo allí como una confusión con la asignación de los botones y al final lo que decidí fue por cada uno de estos, es lo que me está funcionando a mí, insisto, puede ser que a ustedes les funcione diferente, pues creé un perfil Airliners y así para todas para los tipos de aeronaves y puedo hacer como ajustes como que tengan más sentido. El Xbox sí lo tengo normal porque lo utilizo sobre todo para el movimiento dentro o con el PC, para los desplazamientos con drone, etcétera. Pero vean, eso es más o menos como lo tengo yo aquí ajustado, ¿ok? Para que lo tengan súper en cuenta, vean. Entonces algunos van a darse cuenta que son aviones, digital, analógico, y algunos se van a dar cuenta que dicen que son específico y es específico de la aeronave. Así que ténganlo en cuenta para sus ajustes de controles, ¿ok? Bueno, hasta aquí era este video tutorial. Espero que hayan llegado al final. Estamos a la espera de publicar un contenido relacionado con el A330 si logramos solucionar parte del error y también con el 737 MAX que queremos por supuesto sacarlo en el canal. Sin embargo tiene algunos problemas, pero tal vez podemos tratar de sacar el video tutorial de una manera que al menos dé guía de cómo poder utilizar la aeronave. Estamos viendo a ver cómo lo podemos hacer de una mejor manera y así con algunas otras aeronaves
y actividades de los nuevos modos que tiene Flight Simulator 2024. Así que, bueno, gracias por llegar hasta aquí. No lo olviden, suscríbanse, estén atentos al canal, comenten y de antemano muchas gracias. Sin más, let's sim y let's fly.